Quiero darle la bienvenida a María Alejandra Benítez. Ella es la directora de Prosperidad Social para el Departamento de Bolívar. ¿Cómo está? Bienvenida. Muy buenos días, Yair, Paola. Muchísimas gracias por la invitación, por abrir este espacio para la Regional Bolívar de Prosperidad Social. Bien, yo lo primero que quiero preguntarle es cuántas personas hoy son beneficiarios en Cartagena, en Bolívar, de este programa de renta ciudadana. ¿Cuánto reciben y por cuánto tiempo y hasta cuándo? Bueno, te cuento que para el departamento de Bolívar son 156.052 personas beneficiarias y en el caso de Cartagena 56.000 personas. Los montos están hasta 500.000 pesos. Hay unos criterios que desde Prosperidad Social se han definido para hacer ese recibimiento. Se reciben cada 2 meses. ¿Cómo fue el proceso de elegibilidad de esas personas beneficiarias? Bueno, recordemos que Renta Ciudadana fue una propuesta del presidente Gustavo Petro en su campaña. Hoy está en el Plan Nacional de Desarrollo. Propende por el aumento de la transferencia monetaria porque nos hemos dado cuenta desde el gobierno que los montos que se estuvieron recibiendo anteriormente pues son mínimos y que no contribuyen en sí al objetivo final de los subsidios, que es la superación de la línea de la pobreza. Entonces, a partir de esos estudios, el gobierno nacional fijó que son hasta 500.000 pesos y se están priorizando familias en alta vulnerabilidad. En territorio colombiano son 466 municipios que están en extrema pobreza, entonces se tuvieron en cuenta todos esos criterios. Para esta transferencia de este año, que empezó el 28 de abril, se tuvieron en cuenta la base de datos de Familias en Acción. Sí. Del programa anterior. Que el programa anterior, que entre otras cosas este año hace tránsito a Renta Ciudadana. Bien. Bueno, aquí tenemos una pregunta que nos hace un televidente. Buenos días, señores. Gracias por el espacio informativo sobre el tema de Renta Ciudadana. Por favor, información y mejor claridad para acceder a la misma. 1. Requisitos para acceder al subsidio y quiénes tienen derecho al subsidio. 2. ¿Dónde, cómo y a través de qué medio pueden suscribirse para obtener el subsidio? 3. ¿Dónde consultar si es beneficiario? Y 4. ¿De dónde y de cuánto es el valor del subsidio? Bueno, lo primero que hay que tener en cuenta es que se está tomando la información de Familias en Acción, que es el programa anterior. Para acceder a ella, lo primero es estar en SISBEN 4, cumplir con el criterio de escolaridad de los niños que hagan parte del núcleo familiar y también que esté afiliado al sistema de salud. Es decir, y hay que estar sisbenizado. Totalmente. Bien. Bueno. ¿Cuáles son las características para que una persona esté sisbenizada? Debe estar en una situación de extrema pobreza, ¿cierto? Debe tener en el núcleo familiar niños que estén escolarizados y debe tener la atención prioritaria en salud. Bien. Perdón, Paola, hay personas que puedan, ¿cómo hacen las personas para incluirse si no fueron objeto de este primer giro que se dio? ¿Hay posibilidad de que más personas se suman a recibir Renta Ciudadana? Sí, totalmente, hay posibilidades. Lo que pasa es que este año se tuvo la novedad de que Prosperidad Social, teniendo en cuenta que es año electoral, tomó la decisión de cerrar las inscripciones, pero en cualquier momento pues las inscripciones se abren cuando se vean las posibilidades, pero por el momento estamos con la base de datos de Familias en Acción. Okay. Bueno, aquí dice, ¿dónde puede consultarse beneficiario y a través de qué medio puede suscribirse para obtener el subsidio si pues no está inscrito? Mira, la información a nivel presencial se puede dar en las distintas alcaldías locales, por un lado, que son aliados que operativizan los programas, quiere decir que los programas de prosperidad social son de prosperidad social y que en convenio con las alcaldías se operativizan toda la atención que se requiera. Además de eso, la sede de Prosperidad en estos momentos está en Manga, Avenida Jiménez, diagonal al Banco de la Vivienda, no tiene pierde. Allá también está la atención, allí se puede consultar y también en la página web de Prosperidad Social. Eso me parece muy importante porque la verdad yo no tenía idea de que el Departamento de Prosperidad Social tuviera sede en Cartagena, aquí en el Departamento de Bolívar. Pensé que solo estaba a nivel central en Bogotá y qué bueno eso porque, decir, hay una cara que responde por el programa eventualmente para que si uno tiene una queja o un reclamo pueda acceder a ustedes de manera presencial y le puedan resolver. Digamos, la importancia de que
de que uno encuentre físicamente un lugar donde le puedan atender este tipo de reclamo o información sobre el particular. Sí, totalmente. Yo creo que una debilidad que ha tenido Prosperidad Social ha sido que no es tan conocido. Y hoy en día la apuesta es que se sepa que los programas le pertenecen a Prosperidad Social, que son del gobierno nacional y que hay unas apuestas interesantes hoy en día en la superación de la pobreza extrema. Ustedes van a otros municipios de Bolívar, en el entendido que tienen la oficina aquí en Cartagena, pero van ¿cómo es ese recorrido que hacen por las regiones? Nosotros tenemos actualmente enlaces de los distintos programas con las alcaldías. Por ejemplo, en Achí está el enlace de Familias en Acción, que es un funcionario o empleado de la alcaldía de Achí. El enlace de Colombia Mayor, que es el programa para el adulto mayor. Y tenemos el enlace de Jóvenes en Acción para los jóvenes que desean acceder a la educación superior. ¿Y están en todos los municipios de Bolívar? En todos los 44 municipios y 2 distritos del departamento de Bolívar. Señora Benítez, yo entro aquí, digamos, al tema a debatir porque, de hecho, eso forma parte de cualquier discusión en las familias y en los pasillos y en las esquinas de los barrios, en el centro, sobre todo esas personas que ya están pensionadas, que se sientan en las bancas del centro a resolver el país. Eso a modo, digamos, de chanza, pero realmente, ¿cuál es el objetivo principal de un programa como Renta Ciudadana? Entendemos que es para la superación de la pobreza, pero la pobreza no solo es un asunto monetario, tiene que también ver con otro tipo de variables. En el caso específico, el objetivo que se quiere romper o qué es lo que se quiere romper con este giro monetario. Sí, totalmente. La propuesta del presidente ha sido la paz total y para nosotros poder hablar finalmente de paz total se necesita superar la línea de la pobreza. Bueno, que hoy está en crisis, ¿no? Sí, totalmente. Y creo que pues eso es normal en todo gobierno. Pero respecto a tu pregunta, Yair, hay que decir varias cosas. Lo primero, se ha demostrado que los montos que se estuvieron transfiriendo en anteriores programas han sido insuficientes. Muchas personas han criticado por qué hasta 500.000 pesos, porque hay familias que han recibido 1 millón de pesos. Y es que sencillamente las transferencias monetarias tienen que ser altas para poder contribuir. Y obviamente hay una crítica también que sé que me la vas a hacer y es, ¿pero qué va a hacer una persona con tanto dinero? Eso es una locura, esa transferencia monetaria tan alta. Eso no es casual. Eso viene acompañado de unos estudios que se hicieron previamente para poder entregar esa transferencia finalmente y se cuenta con el acompañamiento del Banco Agrario, que es el operador a nivel nacional. Sí. Que ahí se enseña, por ejemplo, el tema del ahorro, el tema del emprendimiento. O sea, Prosperidad Social brinda un acompañamiento integral a las familias, porque realmente la finalidad no es que la persona se quede de estado de pobreza y recibiendo el subsidio permanentemente, sino que realmente pueda salir de la pobreza y ya con sus propios medios pueda subsistir. Entonces no es un tema que no le entregamos la transferencia monetaria y listo, no, hay un acompañamiento del ahorro, cómo invertir, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, esos requisitos que tienen que cumplir la persona que recibe los subsidios para seguir recibiéndolos o no, es decir, ¿cuáles son esos objetivos, esos requisitos que debe acreditar para poder seguir siendo objeto de esto? Sí, lo que pasa es que recordemos que Renta Ciudadana tiene, digamos, unas metas. O sea, la persona finalmente sale de la pobreza con los montos. Debe estar CISBENizada, debe tener pues niños allí que estén estudiando, eso se verifica con el CIMAT, Ministerio de Educación, y cruce de base de datos, y debe contar también con la afiliación al sistema de salud. Obviamente, ¿cómo se verifica finalmente? Uno ve, la persona está teniendo cuenta bancaria, por ejemplo, va teniendo transferencias. Digamos que hay unos criterios finalmente que la persona pues se determina la persona que ya pasó su línea de la pobreza. O sea, los subsidios no son eternos. Sí, no son eternos y además porque el barril de los recursos no es ilimitado. Pero, por ejemplo, si hay una madre de familia que tiene 2 hijos o 3 y recibe transferencias por 1 millón de pesos, ¿sí? Que puede darse el caso. Así es. Bien. Sale de la línea de la pobreza. Luego dice, voy a conseguirme un trabajo, va a trabajar, que le paguen el salario mínimo y eso es 1 millón de pesos. ¿Por qué tendría que entrar a trabajar para ganar lo mismo que se gana con los subsidios donde no hace nada? Es una situación compleja y entiendo tu forma parte del debate. Sí, totalmente, pero es que recordemos que la persona cuando ya entra a trabajar y empieza a recibir pues su salario, ya deja de ser pobre.
Sí, por y hay supuesto. que liberar ese cupo para otras personas que están en banco de espera y que tienen que acceder a esa transferencia. Pero ¿cómo monetaria. combinar a las personas a que pasen de ese lugar? Es decir, a que voluntariamente digan, ya yo no tengo por qué recibir más subsidio, yo no tengo por qué recibir más esta ayuda del Estado, porque ya yo tengo la capacidad para de ser autosuficiente con un trabajo con mi mano de obra. Dos temas. Lo primero, Prosperidad Social cuenta con unos filtros y cruces de información que permite determinar cuándo la persona ha superado la línea de la pobreza. Digamos que hay unos controles estrictos y en este gobierno pues hemos sido muy cuidadosos también con ese tema. Y lo segundo, que el tema de la transferencia viene acompañado de una capacitación y una sensibilización a la ciudadanía de que los subsidios no son eternos, de que la persona a partir de allí pues tiene que empezar a emprender, por ejemplo. Por eso el Banco Agrario brinda ese acompañamiento del ahorro. Entonces no es eterno, o sea, hay una sensibilización a la persona de que tiene que salir de la pobreza extrema. ¿Cuánto máximo recibe una persona y cuánto mínimo recibe? ¿Cuáles los montos máximos y mínimos? Entre 250 hasta 500.000 pesos. Hay personas excepcionalmente que reciben 1 millón de pesos, hasta 1 millón de pesos, pero eso se prioriza a las madres cabezas de familia, que tengan niños pequeños, escolarizados, que vivan en situación de pobreza o pobreza extrema. Bien. Dígame, en todo el programa empezó hace un mes, ¿cierto? Correcto. Hace un mes. En este mes, dígame por favor una satisfacción que le haya dado, pues está nuevo, por supuesto, que se necesita tiempo, pero una de las satisfacciones que a usted como líder de este programa en el departamento de Bolívar le da este mes que tiene desarrollado este proyecto, este programa. Mira, hemos tenido casos, hemos grabado videos en todos los municipios. De hecho, Prosperidad empezó una estrategia de mostrar el nivel de satisfacción que tienen las personas recibiendo las transferencias, porque se filtró en redes sociales. Lo vi en Política Heroica, de un video de una señora contentísima por recibir su subsidio monetario, que nunca lo había recibido. Y a nivel nacional hay experiencias de personas contando, por ejemplo, que gracias a este subsidio pues pueden empezar sus emprendimientos.Nosotros conocimos el caso de una señora que hace manicure y pedicure y ella dice, con esta transferencia monetaria me ayudo yo a mejorar la prestación de mi servicio como manicurista y sé que con el pasar del tiempo voy a dejar de ser pobre. O sea, ella misma ha contado esa experiencia. Y así en todos los municipios del departamento de Bolívar nos han contado las experiencias de cómo este monto les ha ayudado muchísimo para superar poco a poco la línea de pobreza. Hablemos de cifras. ¿Cómo está la pobreza y pobreza extrema en el departamento de Bolívar? Y con estas transferencias monetarias, ¿cuál es el objetivo? ¿Sacar cuántas personas de la pobreza? Mira, ¿Ponerlas en qué nivel? Totalmente. Nosotros actualmente tenemos en línea de pobreza en el departamento de Bolívar a 156.000 personas. 156.000 personas. Claro, que son personas pobreza extrema. que son cabezas de familia, por ejemplo, o jefes de núcleo familiar. Y nosotros pretendemos pues con ellos sacarlos. A los 150.000 personas. Claro, totalmente. Y recordemos que Bolívar tiene uno de los municipios más pobres. O sea, tenemos, por ejemplo, Maganguel, Carmen de Bolívar, Sicuco, son municipios en alta pobreza. Entonces, esa es la apuesta desde Renta Ciudadana. Para poder determinar que son de línea de pobreza y pobreza extrema, ¿cuál es su nivel de ingreso? ¿Cuáles son cuántas comidas comen al día, para poder determinar que realmente son pobres y que necesitan una ayuda como esa? Sí, eso se mide, como te digo, se mide actualmente con el tema del SISBEN 4, pues obviamente nosotros tenemos situaciones de personas que están comiendo una vez al día. Y eso es pobreza extrema. Y hay personas que comen las tres porciones de comida, pero no han podido emprender. Eso también es situación de pobreza. Entonces hay unos criterios que actualmente, Prosperidad está trabajando también duro con ese tema para nuevamente abrir las inscripciones y reiterando que por el momento se está tomando la base de datos de Familias en Acción. Sí. ¿Cuál es el alcance que tiene en términos de tiempo? ¿Hasta cuándo va a ser por lo menos hasta cuándo están asegurados los recursos? Este año el programa está operando normal y la idea es que, pues, como es una política del gobierno, es un programa que nace en el gobierno de Gustavo Petro, pues va a estar los 4 años y esperemos que se mantenga en el tiempo, porque realmente es una apuesta para superación de pobreza. Es decir, la persona que hoy recibió el primer giro monetario, en 2 meses lo va a volver a recibir. Correcto. ¿Eso hasta el término del periodo del presidente Petro? Sí, igualmente, ojo, hay que tener en cuenta si la persona está superando efectivamente su línea de pobreza. Okay. Que los subsidios no son eternos y eso también lo ha dicho el gobierno nacional. Es decir, va a
digamos, va a haber como una rotación de personas, es decir, con los que empezaron no van a ser los que reciban en 3 meses, en el tercer giro, en el cuarto o en el quinto. Por lo menos este año está garantizado a las personas que están en la base de datos de familias en acción. Hasta diciembre. Hasta diciembre está garantizado ese subsidio, esperando que se abran nuevamente las inscripciones por parte de Prosperidad Social. Pero más bien lo más importante es que salgan de la pobreza. Totalmente, es que esa es la finalidad mayor. La erradicación de la pobreza y la pobreza extrema. Bien, hay otros, Prosperidad Social maneja otro tipo de programas que justamente ayuden para eso, por ejemplo, a la superación de la pobreza, me refiero, por ejemplo, lo significativo que es para una familia una mejora de vivienda. Digamos, Prosperidad Social, ¿cómo más aporta a ese bienestar de la gente? Nosotros tenemos varios programas actualmente en transferencias monetarias condicionadas y no condicionadas. Tenemos Jóvenes en Acción, por ejemplo, que nosotros a partir de agosto la regional empieza una toma por las universidades y los institutos llevando el programa para jóvenes que están en pobreza extrema. Nosotros también tenemos Colombia Mayor para aquellas personas que están pensionizadas, personas de la tercera edad que no tiene pensión. Nosotros tenemos ese programa allí en articulación con las alcaldías. Ha transcurrido con total normalidad el programa. También tenemos la compensación del IVA para aquellas familias que no tienen capacidad adquisitiva. Se devuelve el IVA hasta 80.000 pesos. Ingreso solidario, hay que hacer la claridad, ingreso solidario llegó hasta el año pasado, este año no hay ingreso solidario porque a propósito han estado enviando correos a muchas personas que vayan y reclamen el subsidio de ingreso solidario llegó hasta el año pasado. Y también en materia de infraestructura social y hábitat, por ejemplo, está la mejora de vivienda para aquellas familias en las cuales, por ejemplo, no tienen un baño. Y eso lo hemos notado en ciudades como Cartagena, por ejemplo, en algunos municipios que tienen el problema del agua. Familias que tienen viviendas en condiciones indignas, hay que decirlo. Y tiene ese programa, pero este año estamos esperando las instrucciones para empezar a lanzarlo y que se postulen familias en el departamento de Bolívar. Eso, por supuesto, se hace en articulación con las entes territoriales. Correcto. Con las alcaldías. Bien. Es mucho lo que hay que hacer en Cartagena, en Bolívar, es muchísimo. Usted a nivel personal, digamos, ¿cómo define, digamos, los frutos, digamos, o los resultados de un programa como este? A nivel personal, pues siento la satisfacción de que primero, pues el gobierno del cambio está. Segundo, que una apuesta que el presidente Petro, entre otras cosas, lo anunció en Cartagena en campaña. Yo estaba ahí a su lado cuando empezó a hablar de las madres cabezas de hogar recibiendo hasta 500.000 pesos. Es una satisfacción personal de ver que hoy en día en el Plan Nacional de Desarrollo, inclusive desde antes de aprobarse el plan, porque el Plan Nacional de Desarrollo, pues el presidente lo sancionó hace pocos días, sí. Y el 29 de abril empezó, y el 29 de abril comenzó Renta Ciudadana, el tránsito a Renta Ciudadana. Entonces, una satisfacción personal de que desde este espacio estamos contribuyendo a la superación de la pobreza y la pobreza extrema en un departamento tan hermosamente diverso, lo que es Bolívar, y particularmente una ciudad tan bella como es Cartagena, y que el presidente lo decía hace varios meses en un evento de turismo, que no entiende cómo es que el turismo esté disparado en la ciudad de Cartagena y todavía tengamos cinturones de pobreza. O sea, ¿hacia dónde se van esos recursos del turismo? Es una pregunta que el presidente se hace todo el tiempo. Y hoy en día, pues nosotros a través de Renta Ciudadana poder contribuir a eso es una satisfacción personal. Por eso estoy comprometida 24/7 para que Renta Ciudadana en el departamento sea un éxito. Bueno, bien. Para que siga siendo un éxito, por favor, un llamado a las personas, dos llamados. El primero es contra los avivatos, porque entendemos que este tipo de programa genera un montón de esperanza en la gente, pero también en los avivatos, en los que dice, mira, yo te hago esta vuelta, pero dame 20.000 para que te inscriban en el programa, a sabiendas de que está cerrado, yo tengo una palanca allá adentro, yo te incluyo allí. Por favor, claridad en este particular. Bueno, lo primero es decirle a la ciudadanía que ustedes no necesitan intermediarios para acceder a los distintos programas de prosperidad social. Usted simplemente puede acercarse a cualquiera de las alcaldías locales, por ejemplo, en el caso de Cartagena, o directamente a Prosperidad Social. Usted no tiene que pagar absolutamente nada por los trámites para acceder a los subsidios. Usted sencillamente se acerca o lo puede hacer a través de la página web de Prosperidad Social. No necesita intermediarios. Lamentablemente, estamos en un periodo electoral, Yair, en el cual, lamentablemente, pues muchísimas personas están aprovechando eso para quedar bien, digamos, políticamente, pero siempre se hace la salvedad desde Prosperidad Social.
que no necesitan de ninguna tercera persona ni pagar absolutamente nada. Tenemos los canales dispuestos desde la alcaldía y también desde Prosperidad Social para que usted tenga la información de primera mano sobre el tema de los subsidios. Y justamente, digamos, claridad sobre que ya hoy no hay inscripciones nuevas abiertas, es decir, no hay, hoy las personas que recibieron el giro monetario van a seguir recibiéndolas por lo menos hasta diciembre, y que no, por lo pronto no hay una incorporación de nuevas personas para el programa. Sí, totalmente. Nosotros como Prosperidad Social, teniendo en cuenta pues la dinámica de este año, se tomó la decisión de no abrir nuevas inscripciones, se mantiene la base de datos de Familias en Acción este año. Bien, y la segunda claridad es el llamado a que, digamos, de cómo se deben entender las personas, los que reciben estos subsidios, cómo deben entender el subsidio, que no es la mano de Dios ayudándole per se y porque sí, sino que esto tiene un significado para el cambio de sus vidas, no solo el calmar el hambre, digamos, tener mejores condiciones de vida, sino también un cambio mental. Sí, lo importante es entender que el gobierno del cambio lo que pretende es, en este caso con Renta Ciudadana, es la superación de la pobreza y la pobreza extrema, y que ese monto que usted está recibiendo debe asumirlo de forma responsable. Hay unos acompañamientos en materia de ahorro, entonces empezar a ahorrar, empezar por ejemplo con la estrategia del 10%. Eso es una buena estrategia para empezar a superar la línea de la pobreza. Lo que yo recibo, el 10% lo meto en el chonchito, por ejemplo, o mirar el tema de la bancarización que también ofrece el Banco Agrario, de guardar ese 10% allí. Igualmente, emprender. Hoy en día hemos visto casos de personas que tienen sus emprendimientos y que gracias a este subsidio que se recibe desde el gobierno del cambio, empiezan a superar la línea de la pobreza. Entonces ese es el llamado que hacemos, que los subsidios no son eternos, y que yo particularmente no hablo en nombre de Prosperidad hoy en día, sino lo digo a nombre de María Alejandra Benítez, también como representante del presidente ante la Universidad de Cartagena. Uno en la vida tiene que enseñarle a la gente a pescar y no darle el pescado. Y creo que Renta Ciudadana tiene esa apuesta de motivar a la persona a que tiene que salir de la línea de la pobreza, y para eso están las transferencias monetarias un poco más altas.